El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia Universal a vivir un año santo extraordinario de la misericordia. Dentro de los grandes eventos a realizar, se prevé, como se hizo en la Santa Sede, que cada obispado pueda tener su celebración jubilar. El viernes 11 de marzo en la mañana se celebró el jubileo del Arzobispado Metropolitano, presidido por Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Panamá. Y este jubileo de este año nos llama a confiar en la misericordia del Señor, a todos nosotros, pero muy especialmente a la gran familia de la Curia Arquidiocesana, y a convertirnos. Y esto yo creo que es lo que hoy celebramos. Hoy celebramos la conversión. El programa inició con una alocución del señor arzobispo en la que motivaba a todo el personal que labora en el arzobispado a vivir intensamente el espacio festivo jubilar. Participaron los diversos departamentos y apostolados de la arquidiócesis. Aquello tan hermoso que escuchábamos el domingo en la parábola del hijo pródigo, pero mejor la parábola del Padre misericordioso. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y desde la experiencia de Dios volvemos en camino. La conversión, una conversión que es lo que vamos a celebrar hoy, que tiene que ser personal, pero también una conversión comunitaria y una conversión pastoral. Por eso este jubileo está iluminado, el jubileo de la familia de la Curia Arquidiocesana está iluminada por el plan pastoral, por el plan pastoral, que es un itinerario de conversión. Y yo los animo a todos los departamentos, a todas las secciones de la Curia, a que podamos revisar e implementar la programación que han hecho teniendo en cuenta la meta del 2016. Sabemos que la misericordia no es un sentimiento pasajero de unos instantes o momentos, ni solo de este año jubilar. Se trata, por el contrario, de un sentimiento continuado de quien sigue a Jesucristo, que nos dijo: sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Señor, la misericordia es, por tanto, una actitud capaz de guiar nuestros pasos, inspirar nuestros comportamientos e iluminar nuestras decisiones. Desde la misericordia contemplada en Cristo, verdadero rostro misericordioso de Dios, queremos intuir la pequeñez de nuestros actos en todo el conjunto del plan de salvación de Dios, del que nosotros somos colaboradores llamados a tu viña. Señor, dadnos la humildad suficiente para caer en la cuenta que durante nuestra vida solo realizamos una insignificante y minúscula parte de la magnífica obra de tu amor. Señor, que seamos conscientes de que somos como un pequeño eslabón en la gran cadena generacional que no termina en nosotros. Intentamos plantar semillas que un día crecerán y regamos la que hemos encontrado plantadas, sabiendo que todo es promesa de futura. Hacemos algo, poca cosa, pero Señor, queremos intentar hacerlo tomados de tu mano y en tu nombre. Posiblemente, Señor, nunca veamos los resultados finales, pues somos operarios de un futuro que no nos pertenece.
La motivación que preparaba la liturgia penitencial para lucrar la indulgencia plenaria y la peregrinación hacia la puerta de la misericordia de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, a un costado del arzobispado, fue expuesta por el padre Francisco Verar, coordinador general de las celebraciones jubilares de la Arquidiócesis de Panamá. El padre Francisco hizo énfasis que, como miembros del cuerpo de Cristo que somos todos, el presente año jubilar es una oportunidad privilegiada para ayudar a la Iglesia a sanar las heridas que posee, causadas en primer lugar por nuestras propias acciones en contra del amor. El texto del Evangelio que enmarcó la reflexión del Padre Francisco fue el pasaje del Samaritano misericordioso, que, como expresó el Reverendo Padre, era una carta de recomendación del mismo Jesús en donde se da a conocer a sí mismo. Nosotros somos servidores de la Iglesia, unos como ordenados, sacerdotes, obispos, diáconos, otros con el carisma de la vida consagrada, otros como laicos, pero en el fondo compartimos todos una misma misión, ¿no? Servir el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo está herido. Y el servicio que nosotros ofrecemos a la Iglesia también es un servicio de misericordia, es un servicio de sanación. En esta hermosa parábola del Evangelio de Lucas, Jesús se da a conocer a sí mismo como ese samaritano misericordioso que tuvo compasión de un hombre que había sido maltratado, había sido despojado de sus bienes. Muchos pasaban cerca de él y lo ignoraban, y revestidos de un ministerio, ¿no? El oficio del templo. Y el que menos se pensaba que iba a atender a aquel hombre fue el que lo hizo, un samaritano. La Iglesia está herida y yo creo que todos nosotros somos testigos de esto. Y si hay un ministerio que nosotros todos compartimos, es el ministerio de socorrer a la Iglesia en un momento de necesidad, como el que estamos viviendo. Un periodista le preguntó al Papa Bergoglio recientemente, ¿por qué este año de la misericordia? Y el Papa dijo algo que no había dicho antes, ni lo había escrito. Quizás esa es la respuesta del por qué el año de la misericordia. Porque cuando él era cardenal en Buenos Aires, un día estaba reunido con un grupo de teólogos y él soltó la pregunta, ¿no? Frente a tantos problemas que tiene el mundo y la Iglesia, ¿qué se pudiera hacer? Y uno de los teólogos que estaba ahí presente dijo, lo ideal sería vivir un año del perdón, de reconciliación. Entonces esa respuesta que dio ese teólogo, el Papa dice que se le quedó grabada en su corazón, en su conciencia. Al pasar los años y los cardenales lo eligen a él, sucesor del Papa Benedicto XVI, pensó en la respuesta que le había dado el teólogo. La puso en oración, discernió, oró y luego lanzó la propuesta a la Iglesia Universal. Un año de misericordia. Ahora, esa inspiración del Papa Francisco, yo pienso fue una inspiración de lo alto. Porque en el fondo, ante tantos problemas que vive el mundo, vive la sociedad, vive la Iglesia, Dios quiere actuar con amor. No con severidad, sino con ternura, con compasión. Y si nosotros que estamos dentro de la Iglesia y servimos a la Iglesia en los diversos apostolados y ministerios, nuestras acciones, como bien decía el arzobispo, no están entretejidas de ternura, estamos pasando por alto una gran
oportunidad que el cielo le está brindando al mundo y a la iglesia. En la parábola del samaritano, antes de juzgar las acciones de aquel hombre que estaba allí tirado, medio muerto, el samaritano misericordioso se le acercó sin juzgar, sin pensar quién era él. Quería mostrar amor, compasión, y lo hizo con gestos concretos. Sobre todo el acompañamiento. Ese hombre tirado ahí, apaleado, medio muerto, también representa a la iglesia. La iglesia está llena de heridas. Y este año de misericordia es una oportunidad preciosa que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros para sanar la iglesia. Es impresionante que en lo que va del año de la misericordia, más de 2,5 millones de peregrinos han ido a Roma buscando una oportunidad para sanar su corazón. Es un mar de gente y el Papa ha agregado, además de la audiencia de los miércoles, una audiencia jubilar los sábados, por primera vez en la historia, 2 audiencias semanales. Y uno de los puntos fuertes del año de la misericordia es precisamente el sacramento de la reconciliación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta el sacramento de la reconciliación como un sacramento de curación. Si nosotros no estamos experimentando la ternura de Jesús frente a nuestras propias debilidades, ¿cómo vamos a ayudar a Cristo a sanar su cuerpo, sanar la iglesia? Más que agregarle nuevas heridas a la iglesia, nosotros debemos compartir el ministerio de Cristo médico. No son, dice Jesús, los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. La iglesia está llena de personas enfermas. El mundo está lleno de personas enfermas. Y nosotros somos instrumentos de curación, como Jesús lo fue y lo es. Este año de la misericordia es una linda oportunidad para que nosotros compartamos ese ministerio de Jesús de curación, sin juzgar, sin criticar, sin asignarle responsabilidad a las personas maltratadas, heridas por la vida, por sus problemas familiares, por sus problemas sociales. Acercarnos a ellos, como tantos santos lo han hecho, ¿no? Y uno de los signos también particulares de este año santo de la misericordia será la canonización de Madre Teresa de Calcuta. Ella desempeñó a cabalidad ese ministerio de sanación ante tanta gente herida. Y fue criticada, incomprendida, pero lo hizo porque Jesús movía su corazón. Entonces, frente a todos estos problemas que nosotros confrontamos, debemos permitirle a Cristo que como samaritano misericordioso también mueva nuestro corazón y seamos compasivos ante aquellos que necesitan de nuestra ternura. Dice el Papa Francisco que este año todas las acciones de la Iglesia deben ser acompañadas de sentimientos de compasión y de ternura. Y yo pienso que como miembros de la Iglesia nosotros debemos examinar nuestra conciencia en este año de la misericordia continuamente. Soy un reflejo de la ternura de Cristo hacia las personas que viven conmigo, que trabajan conmigo, que se relacionan conmigo. Encontramos a diario situaciones realmente escandalosas, ¿no? Personas que viven en una misma comunidad, en una misma parroquia, en un mismo grupo, enemistadas. Y si es año de misericordia, ¿qué significa? ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús y él puso el ejemplo. Mi prójimo es aquel que está cerca de mí, el próximo. Es cierto que debemos ir a las periferias en este año de la misericordia, dice el Papa. Pero tenemos que comenzar con aquellos que están cerca de nosotros. Brindar ese amor, esa ternura, esa compasión, esa sonrisa, esa amabilidad. Y si nos cuesta hacerlo, en el fondo, ¿por qué será? ¿No será porque también estamos heridos,
porque no hemos permitido que Cristo se acerque a nosotros y derrame su aceite y su vino, como debe ser, para ser instrumentos de amor hacia los demás. Tenemos un gran desafío nosotros como iglesia, porque el mundo se da cuenta que el Papa llama a ejercer la misericordia. Y cada uno de nosotros es un signo de misericordia a los demás. Pero si no estamos viviendo ese proceso de conversión permanente, difícilmente nos sanamos para ayudar a otros. Cada uno de nosotros es un signo de amor, de reconciliación, de ternura. Todos, cada uno en el lugar donde ha sido puesto para servir a la iglesia. San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que un cuerpo donde solo está la cabeza no es cuerpo. Y un cuerpo donde solo hay miembros tampoco es el cuerpo. El cuerpo, para ser cuerpo, necesita la cabeza y los miembros. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos cada uno un miembro de ese cuerpo. Pero queridos hermanos, el cuerpo está herido. El cuerpo tiene llagas. A veces esas heridas han venido de los enemigos de la iglesia. A veces han venido de dentro de la iglesia. Decía en una ocasión el Papa Benedicto XVI que los principales enemigos de la iglesia no están fuera, sino dentro. Suficientes heridas vienen de afuera para que nosotros dentro de la iglesia le coloquemos más heridas al cuerpo de Cristo. Este año de la misericordia, nosotros estamos llamados a vendar esas heridas, a socorrer esas heridas. Y ese servicio que nosotros podamos hacer a la iglesia comienza con nosotros mismos, acercándonos al sacramento de la misericordia. Estos días confesaba una persona que frecuenta la Eucaristía los domingos, tiene algún apostolado dentro de la parroquia. Y entonces se me acerca y me dice: Padre, yo me quiero reconciliar con el Señor. Y le pregunto: ¿y qué tiempo hace pues que no acudes al sacramento de la reconciliación? Me dice: hace 45 años. ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia? Vas a la iglesia, colaboras con la iglesia y no le has permitido a Jesús que sane las heridas de tu pecado. Cuando yo peco, me hiero a la iglesia a la que pertenezco, porque soy miembro de la iglesia. Hago pecar a la iglesia, hago caer a la iglesia. Y este año es una hermosa oportunidad para que la iglesia se transforme en instrumento de luz y de esperanza para los demás. Pero eso es importante, no solo que nosotros estemos hablando del año de la misericordia, del año santo extraordinario que el Papa Francisco nos propone. Es una oportunidad para nosotros mismos. Muchas veces no somos ese instrumento de amor, de paz, de ternura que estamos llamados a ser. Podemos tener ideas muy bonitas, pero cuando queremos transmitir la manera de llevar a cabo esas ideas, pueden caer las ideas por la forma como lo estamos comunicando. La nueva evangelización, nos decía el Papa San Juan Pablo II, no solamente conlleva un nuevo ardor, sino también nuevas expresiones. No solo la metodología, sino la nueva expresión. Y esa nueva expresión es la expresión de la ternura de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, como Jesús presentaba, proponía el Evangelio con amor. Y por eso la gente comentaba: este es diferente a los fariseos, a los doctores de la ley comunes, porque habla con autoridad. ¿Qué autoridad? Autoridad moral, por la manera de expresar su doctrina. Ahora nosotros tenemos esa posibilidad de reconciliarnos con el Señor, con la iglesia a la que hemos herido, y si le sacamos fruto a ese sacramento,
vamos a curar ciertas heridas de la iglesia, la que nosotros mismos le hemos provocado. Una de las acciones de la iglesia en este año santo de la misericordia que muchos no entienden es aquello de la indulgencia plenaria, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es la indulgencia plenaria? No solamente es curar una herida, sino también curar la cicatriz. Porque cuando nosotros pecamos y recibimos el sacramento de la reconciliación, Dios perdona nuestros pecados. La herida se sana, pero queda la cicatriz. Y la iglesia nos ofrece en este año la indulgencia plenaria, que la podemos recibir de muchas maneras, no solo atravesando una puerta de misericordia, sino de muchas maneras nos ofrece la oportunidad de una sanación plena. La sanación de la herida y la sanación de la cicatriz que deja la herida. Una reconciliación total, plena con la misericordia de Dios. Me comentaba el padre Alejandro Goldberg en estos días que una persona le decía en la parroquia: mientras esté este año santo de la misericordia, yo voy a venir al menos un día a la semana a lucrar la indulgencia plenaria. Obviamente esa persona tiene esa conciencia de que quiere aprovechar este año para colaborar y ayudar a la iglesia en su proceso de conversión y de curación. Y fíjense qué simpático, ¿no? Que nosotros cada vez que venimos a la curia vemos la puerta de la misericordia. Yo la atravieso, yo estoy dispuesto a ganar la indulgencia en este año santo, la misericordia, donde no solamente puedo sanar una herida, sino la cicatriz que ha dejado el pecado en el que yo he caído. Aprovechemos todas estas bendiciones que la iglesia nos ofrece en este año santo de la misericordia, año extraordinario. Démosle a la iglesia lo que la iglesia más necesita en este momento, una medicina de amor, de ternura, de curación, buscando también nosotros nuestra propia reconciliación con el Señor. Al principio los años de jubilares se celebraban cada 50 años, después cada 25 años. No sabemos cuándo nos encontraremos nuevamente con esta oportunidad. Probablemente hasta el 2033, cuando celebremos el 2000 aniversario de la redención, ¿no?, de la humanidad. Pero lo bonito es que tenemos un año de gracia que nos viene del cielo. Jesús, que en lugar de demostrar rigurosidad, muestra su ternura para sanar la iglesia y para que la iglesia se transforme en un instrumento de amor y de misericordia ante tantos problemas que hoy tiene la humanidad. Pensemos entonces un poquito de qué yo me debo arrepentir para sanar la iglesia, para contribuir a curar esas heridas que el cuerpo de Cristo tiene en este momento. ¿En qué he herido yo a la iglesia? ¿Y qué la iglesia espera de mí en este año? Con mis actitudes y sobre todo aprovechando la medicina que Cristo le ofrece en estos momentos. Escribió en una ocasión Orígenes, uno de los grandes teólogos de los primeros siglos, que la iglesia no es otra cosa que la farmacia de Cristo médico. Y el Papa Francisco decía en una entrevista a Andrea Tornielli que la iglesia es el hospital donde Cristo médico cura todas las enfermedades. Entonces dejémonos reconciliar por la medicina de la misericordia de Cristo y seamos todos nosotros instrumentos de amor en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Como Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, todo apostolado y ministerio de la arquidiócesis debe reflejar en este año santo de la misericordia la ternura y la compasión de Jesús hacia los necesitados.
todo comienza en casa propia. Si nosotros como iglesia no comenzamos a practicar el amor y la ternura entre nosotros, no ayudamos a sanar las heridas infringidas a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Jesús ha enseñado que el prójimo siempre es el que está más cerca de nosotros. Nuestro prójimo es siempre nuestra propia familia, quienes conviven a nuestro lado. Luego, quienes trabajan a nuestro alrededor, aquellos que vemos todos los días con quien nos relacionamos. A ellos debemos brindarles siempre una sonrisa, expresiones de cariño, de ternura, de compasión, exactamente como lo hizo Jesús. El Papa Francisco ha dicho que en este año santo de la misericordia, todas las acciones de la Iglesia deben estar entretejidas de compasión y de ternura, por lo que la misericordia comienza primero entre nosotros, quienes estamos al servicio de la arquidiócesis. Después de la exposición del Padre Francisco, se dio inicio a la procesión o peregrinación hacia la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. La peregrinación, ha dicho el Papa Francisco, es una de las acciones pastorales esenciales del Año Santo de la Misericordia. La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión. Atravesando la Puerta Santa, nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás, como el Padre lo es con nosotros. El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta meta. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida que midáis. Lucas 6, 37-38. Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira al interior. Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia. Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar, ser instrumentos del perdón,
porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad. Al llegar al templo, el arzobispo dio inicio a la celebración penitencial. Exhortaba a todos los responsables de los diversos departamentos del arzobispado a acercarse sin temor al sacramento de la reconciliación. Efectivamente, en la bula de indicción del Año Santo de la Misericordia, describiendo sobre el sacramento de la reconciliación, el Papa Francisco puntualizó: muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la reconciliación, y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa, se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. De esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo. Un padre que corre al encuentro del hijo, no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre que no conoce confines. No harán preguntas impertinentes, sino, como el padre de la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. La última parte de la celebración jubilar del arzobispado fue la celebración de la Eucaristía, presidida por el señor arzobispo, concelebrada por los 2 obispos auxiliares y algunos sacerdotes de la arquidiócesis que trabajan en el arzobispado. En la homilía, el señor arzobispo exhortó a todos los departamentos y ministerios a ser testigos de la misericordia. Año de la misericordia en la gran familia panameña, en la familia pequeña y la gran familia de nuestro país, es realizando perdón y reconciliación. Yo creo que es la mejor forma de que podamos nosotros ser
instrumentos de la ternura y de la misericordia de Dios, que a eso es lo que cada bautizado estamos llamados. Hoy nos hemos reunido el personal de la Curia Metropolitana para hacer también nosotros ese ejercicio de traspasar la puerta santa, que no es más que un signo de abrir la puerta en nuestro corazón para que en el servicio que desde la Curia damos a la Iglesia Arquidiocesana podamos ofrecerla desde un rostro concreto, el rostro de la ternura y el rostro de la misericordia de Dios. La misericordia es un verdadero desafío para todo cristiano. La misericordia es una tarea a realizar. Ser misericordiosos como el Padre es el lema del Año Santo Jubilar. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor. Este amor se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que ha realizado el Señor, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Jesús todo habla de misericordia. Las acciones de la Iglesia deben llevar el signo distintivo de Jesús. Para mí enriquecedor la experiencia del día de hoy, todo este periodo de Cuaresma que nos ha llevado y nos llena de misericordia de Dios, pues muy contenta de poder compartirlo. Bien, mi nombre es Lourdes Evelyn del Cid, trabajo en la Oficina de Comunicación y Prensa de aquí mismo del Arzobispado y bueno, hoy hemos tenido un momento súper especial dentro de los servidores que trabajamos aquí en la Curia, pues tuvimos la oportunidad de celebrar el Jubileo de la Misericordia. Como decía Monseñor, es un momento para poder centrarnos y reconocer que Dios está con nosotros, que la misericordia de Dios también está en nosotros, los servidores más cercanos de la Iglesia. Él nos decía pues, que nosotros debemos ser rostro de la misericordia, tenemos que siempre permanecer en ser instrumentos de la ternura de Dios. Y bueno, la oportunidad de poder confesarnos ha sido muy, muy genial, la oportunidad de poder recibir la comunión y atravesar la Puerta Santa aquí cerca que tenemos. Gracias a Dios, la iglesia de Lourdes, que es un templo jubilar, para poder recibir la indulgencia plenaria. De verdad que ha sido muy maravilloso esta experiencia. Bien, bueno, un mensaje para todos los jóvenes, pues recuerden que estamos en el año de la misericordia. Este año es que invitó al Papa, que convocó al Papa para poder reflexionar un poco sobre nuestra vida y bueno, ahora más en Cuaresma, para dar como un stop a las cosas que tenemos y ver qué estamos haciendo y recibir esa misericordia que el Señor quiere darnos, de perdonarnos, de decir, Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y Él siempre va a estar allí. Entonces es importante que reconozcamos y recordemos que estamos teniendo esa oportunidad, una gracia especial que Él nos está dando este año. Bueno, creo que esta es una iniciativa muy hermosa en marco del año de la misericordia, de que todo el personal del Arzobispado de Panamá pues también tengamos la oportunidad de participar de este gran jubileo de la misericordia para poder experimentar ese gozo de ser amados, de ser perdonados, de entender también que a través también del Señor actúa en nuestras vidas. Yo creo que como personal de la arquidiócesis, con mayor razón, estamos llamados y convocados a entender y comprender esto y sobre todo a que de aquí, que es la casa de la Iglesia Arquidiocesana, podamos también transmitir ese amor misericordioso a tantos hermanos que lo necesitan. Bueno, una increíble oportunidad que se le da también a la iglesia, sobre todo a aquellas personas que trabajan en ella todos los días, que ven la necesidad de todas las personas que se acercan aquí a la Curia, una oportunidad también de ellos llenarse para poder, como decía Monseñor Ulloa, ser esa cara misericordiosa cuando las personas llegan a pedir alguna ayuda, alguna información y que siempre se vea la ternura de Dios en los rostros de ellos que trabajan aquí.
Bueno, invitar a todas aquellas personas que todavía no han podido participar de lo que es las indulgencias. Es una bonita oportunidad de poder ganar esas indulgencias para limpiar el corazón, para limpiar el corazón de Jesús también, que lo hemos maltratado mucho con el pecado, y aprovechar también para vivirlo en familia. Invitarles a todos a que puedan participar de todos aquellos templos que tengan confesiones en este tiempo de Cuaresma y que lo puedan hacer juntos como familia. Bueno, en el día de hoy hemos compartido como servidores de la Iglesia este regalo que nos hace el Señor del Jubileo de la Misericordia. La Iglesia ha elegido un momento para que específicamente nosotros, que hemos sido llamados por el Señor a servirle en la Iglesia, recordemos cuál es nuestra misión, la misma de toda la Iglesia, ser misericordiosos como el Padre. Y para eso primero debemos acogernos a su misericordia, debemos abrirle el corazón y decirle que aceptamos que somos de barro y que nuestro barro muchas veces puede estar herido, puede tener cosas que resolver, cosas que arreglar, y ponernos en su presencia a través del sacramento de la reconciliación para recibir su perdón, para recibir su sanación y con el corazón lleno del amor de Dios ir a dar ese amor también a los que más lo necesitan. Este es el regalo que nos hace la Iglesia como servidores y es el regalo que la Iglesia le hace a toda la comunidad a través de este año de la misericordia. Especialmente ahora en Cuaresma es el mejor momento para que aprovechemos y nos pongamos en la presencia del Señor, atravesando la puerta santa, la puerta de la misericordia, con el compromiso de mejorar día a día y de seguir caminando, perseverando en la oración y en las obras de amor en el camino del Señor. Las celebraciones jubilares de este año no son sino el reflejo de la misericordia de Cristo y la tarea que como Iglesia debemos realizar. Misericordiosos como el Padre, desde el seno de la Arquidiócesis hacia la sociedad de Panamá.